Buenos días. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya, compañero. Ok. ¿Ya se ve más grande? Ya. Sí, Ok. Doctor, ¿puedo iniciar? Sí, Ok. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Yo les voy a hablar sobre luxación glenohumeral. Para comenzar, veremos cuál es la definición de luxación, la cual es una separación completa de los dos huesos que conforman una articulación. Y una subluxación es la separación parcial de dichos huesos. Bueno, respecto a la epidemiología, esta luxación representa hasta un 45% de todas las luxaciones. La mayoría son anteriores hasta en un 90% de las luxaciones de hombro. La incidencia es de 17 casos por cada 100.000 habitantes por año y los picos de incidencia están entre 21 y 30 años en los hombres y entre los 61 y 80 años en las mujeres. La luxación inferior, también llamada luxación erecta, y la superior son muy raras. La luxación de hombro también se encuentra asociada a ruptura del manguito rotador en pacientes mayores de 40 años en un 35 hasta 40% y en mayores de 60 años hasta en un 80%. La articulación glenohumeral se encuentra estable gracias a ciertos mecanismos, los cuales le dan estabilidad, entre los cuales se encuentran los pasivos y los activos. Dentro de los pasivos está la congruencia articular, un efecto de vacío debido al limitado volumen de la articulación, adhesividad y cohesión por la presencia de líquido sinovial. Además de esto, también se encuentra la inclinación de la escápula, donde el ángulo crítico de inclinación es de 0 a 30 grados. Otro de los componentes de los mecanismos pasivos son los ligamentos y elementos restrictores capsulares. Dentro de lo capsular, la cápsula articular se debe por la redundancia, la cual evita que se limite la movilidad. Dentro de la cápsula articular la dividimos en tres: la anteroinferior, la cápsula posterior junto con el redondo menor y la cápsula anterior. Y esta última va a trabajar en conjunto con el músculo subescapular. La cápsula anteroinferior limita la subluxación anterior cuando el hombro se encuentra en abducción, y la cápsula posterior y redondo menor limitan la rotación interna. La cápsula anterior, junto con el músculo subescapular, limitan la rotación externa. Entre los ligamentos que pertenecen a los mecanismos pasivos, encontramos tres: el ligamento glenohumeral superior, el medio y el inferior. El superior, voy a ver si lo puedo marcar. Aquí con el número 4 encontramos los ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior. Además de los ligamentos se encuentra el labrum glenoideo, y entre los restrictores óseos encontramos al acromion y al coracoides y la cavidad glenoidea. También encontramos aquí a los mecanismos de estabilidad activos, los cuales son dos: la cabeza larga del bíceps y el manguito de los rotadores. Respecto a la anatomía patológica, primero se da una elongación o rotura de la cápsula, después una avulsión de los ligamentos glenohumerales de su inserción en la glenoides y en ocasiones de su inserción humeral, y por último una rotura del labrum glenoideo.
Aquí en esta imagen podemos ver cómo se muestra la rotura del labrum, es la parte donde se articula la cabeza del húmero. Bueno, y en cuanto a la anatomía patológica, en las luxaciones de la parte anterior encontramos dos lesiones muy frecuentemente, la lesión de Bankart y la lesión de Hill-Sachs. La lesión de Bankart es un daño, una fractura, perdón, es un daño capsular anterior por un desgarro del rodete glenoideo y una separación del anillo glenoideo anterior. Puede aparecer también en fracturas del anillo glenoideo y muestran un desplazamiento mínimo, como aquí se muestra en la imagen. La lesión de Hill-Sachs, este es un defecto, una fractura en la parte posterolateral de la cabeza del húmero. Es producido por un impacto contra el borde de la glenoides y predispone al 27% de las luxaciones anteriores agudas y al 74% de las luxaciones anteriores recidivantes. Aquí podemos ver en esta imagen una representación. Esta es una artroscopía donde se presenta, bueno, donde se ve la lesión de Hill-Sachs, y aquí en la radiografía. Y aquí también en la radiografía se aprecia la lesión de Bankart. Muy bien. Ahora les hablaré sobre específicamente la luxación glenohumeral anterior. Existen diferentes mecanismos por los cuales se puede dar. El más frecuente es el traumatismo indirecto. Este se da sobre la extremidad superior, estando el hombro en abducción, extensión y rotación externa. El mecanismo directo se da por una fuerza que impacta directamente sobre la parte posterior del hombro y puede producir una luxación anterior. Y otro mecanismo o razón por la cual se da es la laxitud congénita, que un ejemplo de ellos puede ser el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de hiperlaxitud articular. En cuanto a la clínica, el paciente llega con el brazo lesionado en ligera abducción y rotación externa, presenta dolor y presenta una contractura muscular. Hay una pérdida del contorno del hombro por la prominencia relativa del acromion. Y bueno, esta pérdida del contorno del hombro también se conoce como el signo de la charretra. Aquí en esta imagen se observa como el hombro si estuviera caído. Este signo se le conoce como el signo del hachazo. También se puede presentar una depresión posterior situada por debajo del acromion porque falta la cabeza humeral, masa palpable en la región anterior del hombro. El deltoide se muestra con atonía. Hay sensibilidad en la cara anterolateral del antebrazo por el nervio musculocutáneo. Y también se puede presentar la prueba de aprehensión positiva, la cual consiste en que se coloca de forma pasiva el brazo del paciente en posición de abducción, extensión y rotación externa. Y es positivo cuando se produce la sensación de inestabilidad y de dolor. Muy bien, en cuanto al diagnóstico, se le manda al paciente una serie traumatológica, la cual consiste en una radiografía anteroposterior, escapular en y axilar en el plano de la escápula. En la primera imagen tenemos una proyección anteroposterior. Aquí también se muestra la radiografía, así es como se ve la proyección anteroposterior verdadera. La cual consiste en que la escápula queda paralela al chasis. La número 2 es la escapular en Y, la cual tiene que quedar formando como un ángulo de 90 grados y el paciente como formando un ángulo de 45 grados. La número 3, que es la proyección axilar en el plano de la escápula. Esta se forma con el paciente, bueno, con el brazo del paciente, formando un ángulo de máximo 90 grados y como mínimo 30 grados. El chasis va a estar sobre el hombro
y el rayo hacia la axila. También existe otra proyección que es la proyección axilar de Bellevue, la cual se realiza cuando no se puede hacer una proyección axilar estándar. En esta se coloca al paciente un cabestrillo y se sitúa inclinado en dirección posterior sobre el chasis, con una oblicuidad de 45 grados. El haz de rayos X se dirige en dirección caudal, como aquí se ve en la imagen, y de forma perpendicular al chasis, con lo cual se obtiene una proyección axilar magnificada. Existen otro tipo de proyecciones, las cuales son, por ejemplo, la proyección de West Point. Esta se obtiene con el paciente en decúbito prono y con el haz de rayos X en dirección cefálica, como aquí se aprecia en la imagen. El haz de rayos X está en dirección cefálica hacia la axila, formando como un ángulo de 25 grados, 30 más o menos, con la horizontal y en 25 grados también con el plano medial, proporcionando una imagen aquí, como se ve, tangencial. La proyección de Hill-Sachs, en esta pues no encontré alguna imagen representativa, pero bueno, es una proyección anteroposterior, la cual se obtiene con el hombro en máxima rotación interna para identificar un posible defecto posterolateral. Y también está la proyección de la escotadura de Stryker. En esta el paciente se coloca en decúbito supino con la palma ipsilateral sobre la coronilla, como aquí se ve en la imagen. El codo va dirigido hacia arriba y el haz de rayos X se orienta como 10 grados en dirección cefálica hacia la apófisis coracoides. Esta proyección permite identificar el 90% de los defectos posterolaterales de la cabeza del húmero. Y además de estas proyecciones tenemos la TAC, que sirve para definir las fracturas por compresión de la cabeza del húmero o del glenoides, los cuerpos libres y las lesiones óseas del labrum anterior, como en la lesión de Banca. También tenemos la artrografía con contraste, puede ser simple o doble. Esta es para evaluar las lesiones del manguito rotador y la resonancia magnética para identificar lesiones del manguito de los rotadores, lesiones capsulares y lesiones del labrum glenoideo. Bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos diferentes. Se puede clasificar por el grado de estabilidad, la cronología, mecanismo de lesión, la dirección anatómica de la luxación, y además de eso están otras dos clasificaciones, la de Snyder y la de Hill-Sachs. En la de grado de estabilidad, pues es por si es luxación o subluxación, y pues ya dije la definición al inicio. La cronología, si es congénita, aguda o crónica, encarcerada, recurrente o adquirida. La adquirida quiere decir que por traumatismos menores como de repetición, por ejemplo en los deportistas, y según el mecanismo de lesión puede ser atraumática o traumática. La traumática, por laxitud congénita, hay una ausencia de lesión, es asintomática y se reduce de forma espontánea. La traumática se produce por un traumatismo mayor y puede haber una desinserción anterior o inferior del labrum. Esta es unidireccional también y sí necesita asistencia para la reducción. La que es por dirección anatómica de la luxación puede ser subcoracoidea, subglenoidea o intratorácica. Y la clasificación de Snyder se divide en 4 tipos. La 1 es cuando el rodete es cuando el rodete está degenerado y deshilachado. Se observa como deshilachado, mejor dicho. La tipo 2 se presenta con una desinserción de la región superior del complejo bíceps rodete. La 3, hay una lesión en asa de Valde. Y la 4, lesión en asa de Valde más una lesión del tendón del bíceps. Y la clasificación de Hill-Sachs se divide en 3 grados. El grado 1
presenta un defecto cartilaginoso posterior sin exposición del hueso subcondral. El grado 2, un defecto con afectación moderada del hueso subcondral. Y el 3, un defecto con afectación grave del hueso subcondral. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, de base están los analgésicos más una reducción cerrada o bloqueo intraarticular o una sedación. Entre las técnicas para la reducción están la tracción-contracción, la técnica de Hipócrates, Stimson, la técnica de Milk y Kosher. La técnica de Hipócrates. Esta permite la reducción por una única persona, colocando un pie en el pliegue axilar y sobre la pared torácica, como aquí se observa en la imagen. Y se realiza una tracción axial sobre la extremidad superior con suave rotación interna y externa. La técnica de Stimson, esta se hace después de administrar analgésicos o sedantes, ya que se coloca al paciente en decúbito prono con la extremidad superior colgando ligeramente del borde de la camilla. Y además de esto se realiza una tracción manual suave, o ya sea que se cuelga de la muñeca un peso de alrededor de 3 o 2.5 kilos, con lo cual se logra la reducción de 15 hasta unos 20 minutos. La técnica de Milk es con el paciente en decúbito supino y la extremidad superior en abducción y una rotación externa. Se aplica presión con el pulgar para empujar la cabeza del húmero a su posición, como aquí se aprecia la representación donde se empuja. La maniobra de Kosher. La cabeza del húmero se desplaza sobre la porción anterior del glenoides para conseguir la reducción. Sin embargo, esta maniobra no se recomienda porque hay un alto riesgo de fractura. Bueno, tras la reducción se debe realizar una inmovilización durante 2 a 6 semanas. El periodo de inmovilización puede ser más corto en los pacientes mayores de 40 años porque la rigidez de la mano, la muñeca y el codo, junto con el hombro ipsilateral, pueden complicar el tratamiento. Y los pacientes más jóvenes con antecedentes de luxaciones recurrentes pueden necesitar también tiempos de inmovilización más largos. El montaje de Bellepoux, como aquí se observa en la imagen, es el vendaje. Pues no representa como que modifique el desarrollo posterior de una inestabilidad, y el cabestrillo pues sí modifica el que después se presente o no una inestabilidad en la articulación. Bueno, para el tratamiento quirúrgico existen indicaciones. La interposición de partes blandas, fractura desplazada de la tuberosidad mayor, con un desplazamiento mayor a 5 milímetros en dirección superior tras la reducción, fractura del reborde glenoideo mayor a 5 milímetros, reparación en fase aguda en casos concretos, como en los deportistas jóvenes. Se recomienda en estos casos una reparación artroscópica de los ligamentos y del labro anterior. Y también se recomienda el tratamiento quirúrgico en los casos recidivantes, donde puede existir un desplazamiento capsular, capsulografía, transferencia muscular o tendínea y transferencia ósea, como en los injertos. Aquí esta técnica se llama de Eden y Binet. Es la más recomendada actualmente para las lesiones anteriores. En esta se crea un aumento de la superficie glenoidea a partir de la colocación de un injerto tomado de la cresta ilíaca, puede ser también tomado de la espina tibial, o un injerto heterólogo de cadáver con fijación ósea con tornillos canulados. En primer lugar, el paciente en posición en posición de silla de playa, con el tronco en flexión de 30 grados, se coloca un soporte cervical y
como protección de la columna cervical. Después se coloca el injerto con la ayuda de los clavos Kirchner de 1.2 milímetros. Se colocan superior e inferior de porción anterior de la glenoides. Y por último se colocan los tornillos canulados de 3.5 milímetros, como aquí se ve en la imagen, de rosca discontinua a través de los clavillos Kirchner. Y pues ya por último se retiran ambos clavillos obteniendo la fijación definitiva. En cuanto al tratamiento posoperatorio, el hombro se inmoviliza durante un máximo de 3 semanas en los pacientes de 30 años, 2 semanas en los de 30 a 40 años y 1 a 2 semanas en mayores de 50 años. Las complicaciones: puede haber inestabilidad recurrente, lesiones óseas por la cirugía, lesiones de partes blandas y lesiones neurovasculares. Entre los daños vasculares se encuentra la arteria axilar por una reducción abierta o cerrada, las lesiones nerviosas que afectan con mayor frecuencia los nervios musculocutáneo y el axilar o circunflejo, y también se puede presentar neuropraxia, que casi siempre se recuperan los pacientes, pero si pasan 3 meses de forma persistente. Bueno, ahora la luxación glenohumeral posterior. Existen también mecanismos de lesión que pueden ser indirecto o directo. Entre los indirectos, que son los más frecuentes en la luxación posterior, el hombro se encuentra en posición de aducción, flexión y rotación interna. De forma secundaria, una descarga eléctrica o durante una convulsión puede también ser por la mayor fuerza muscular que ejercen los rotadores internos, como el dorsal ancho, el pectoral mayor y el subescapular, en comparación con los rotadores externos del hombro, el infraespinoso y el redondo menor. Dentro del traumatismo directo, este es el resultado de la aplicación de una fuerza a la parte anterior del hombro, lo cual ocasiona una traslocación posterior de la cabeza del húmero. En cuanto a la clínica, no se observa una deformidad llamativa. La extremidad superior se mantiene en posición de cabestrillo, con el hombro en rotación interna y abducción, como aquí se ve en la imagen. Hay una limitación en la rotación externa y en la antepulsión del hombro. También se puede ver una masa palpable en la parte posterior del hombro, aplanamiento de la región anterior y una prominencia de la apófisis coracoides, como aquí se ve en la imagen. En cuanto al diagnóstico, también se manda una serie traumatológica, anteroposterior, escapular en Y y axilar. Aquí la importante va a ser la anteroposterior, donde se presentan signos sugestivos. Entre los más frecuentes está la ausencia de la sobreposición elíptica normal de la cabeza del húmero sobre la glenoides. El signo de la glenoides vacía, la cual muestra una cavidad glenoidea parcialmente vacía. Y el signo de la depresión, o también se conoce como el signo de hundimiento, en el cual la fractura impactada de la porción anterior de la cabeza del húmero, al chocar contra el reborde posterior de la glenoides, esto se presenta en el 75% de los casos, y este húmero al chocar contra el reborde posterior de la glenoides también se conoce como la lesión de Hill-Sachs, pero invertida. ¿Hasta aquí alguna duda? No, compañero. Oye, Guerrero. Sí. A ver, regrésate a la lesión anterior cuando hablabas de tratamiento quirúrgico. Ok. Aquí.
Una más atrás. Ujú. Ok. Sí, porque cuando hablamos de luxación de hombro, bueno, la mayoría van a ser anteriores, pero casi a nadie operamos. O sea, es muy raro que por una luxación única lo metas a operar. Y estas indicaciones que pusiste aquí son muy específicas. En el medio en el cual ustedes van a iniciar su práctica, que es en el sector salud, va a ser difícil que entren a tener deportistas jóvenes en el ámbito profesional o de ese tipo para que lo puedan reparar lo más pronto. Entonces, fuera de eso, híjoles, las fracturas con desplazamiento mayor de 5 milímetros también son muy raras. La fractura del reborde glenoideo también son muy raras cuando son luxaciones primarias, cuando es la primera vez. Entonces, casi siempre va a ser tratamiento conservador con reducción cerrada. Cuando ya no logras hacer la reducción, porque a veces no se puede, con esas maniobras que pusiste, la hipocrática, la de Stimson, no se puede reducir, entonces sí lo tienes que meter a quirófano. Síguele. Bueno. Sí, doctor. Gracias. Ok. Nos quedamos, creo que por aquí. Aquí, nos quedamos en la clasificación de la posterior. Bueno, también aquí puede ser etiológica o anatómica. Dentro de la etiológica puede ser traumática o atraumática. La traumática puede ser un esguince, subluxación, luxación recurrente o no reducible también. Una traumática puede ser congénita o adquirida. Y, perdón, me faltó la anatómica. Se reconocen tres: la subacromial, la subglenoidea y la subespinosa. La más común es la subacromial, en el 98%, donde la superficie articular se dirige en dirección posterior sin gran desplazamiento de la cabeza del húmero, a diferencia de la luxación anterior. La subglenoidea, en esta la cabeza del húmero se sitúa posterior e inferior a la cavidad glenoidea. La subespinosa, la cabeza del húmero se sitúa medial al acromion y por debajo de la espina de la escápula. El tratamiento no quirúrgico consiste en una reducción cerrada, donde se necesita una relajación muscular completa para una sedación y una analgesia. El paciente en decúbito supino se aplica la tracción al brazo en aducción y en línea con la deformidad, elevando suavemente la cabeza del húmero hacia la cavidad glenoidea. Si hay fractura impactada bloqueada en el reborde glenoideo, además de la tracción axial, debe ejercerse una tracción lateral sobre la extremidad para desbloquear la cabeza del húmero. Y bueno, ya después de la reducción, se recomienda el cabestrillo con bloqueo de la rotación si el hombro es estable. Y si con el cabestrillo el hombro queda subluxado o vuelve a luxarse, puede colocarse un yeso de hombro con grado de rotación externa determinado por la posición máxima de estabilidad. Y la inmovilización se mantiene durante 3 a 6 semanas como mucho, dependiendo de la edad del paciente y de la estabilidad del hombro. Bueno, el tratamiento quirúrgico. Igual, si las anteriores son las más comunes y las posteriores son muy poco frecuentes, el tratamiento quirúrgico va a ser mucho menos frecuente y muy raro. Las indicaciones: una fractura de troquín muy desplazada, un fragmento posterior de la glenoides, una luxación no reducible o fractura impactada de la porción posterior de la glenoides que impide la reducción, o una luxación abierta. También se puede ver la lesión de Hill-Sachs, la lesión invertida, en este caso para la posterior.
y pues puede haber un compromiso del 20 al 40% de la cabeza humeral por una transposición del troquín con la inserción del subescapular al interior del defecto óseo, que también se puede presentar un compromiso mayor del 40% de la cabeza humeral por una hemiartroplastía. Aquí se ve en la radiografía la artroplastía, perdón, aquí está. Bueno, las opciones quirúrgicas incluyen una reducción abierta, la transferencia de la cabeza larga del bíceps al borde posterior del glenoides, la osteotomía humeral y del glenoides y la capsulografía. Perdón, la capsulorrafia. En cuanto a las complicaciones, pues puede haber fracturas de reborde glenoideo posterior, de la diáfisis del húmero, del troquíter, del troquín y de la cabeza del húmero, una recidiva de luxación y lesiones neuromusculares, pero esto es menos frecuente que en las anteriores, y la lesión del nervio circunflejo a su salida del espacio cuadrangular o una lesión del nervio infraespinoso, de la rama del nervio supraescapular. Y también se puede dar una subluxación anterior aunado a esta posterior. Ahora vamos con la inferior, que es todavía menos común. Y pues de lo que cabría descartar es que es más frecuente en ancianos. En cuanto a los mecanismos de lesión, son el resultado de una fuerza de hiperabducción, la cual causa un atrapamiento del cuello del húmero sobre el acromion, lo cual ejerce palanca sobre la cabeza del húmero y desplaza a esta en dirección inferior. En la parte superior de la superficie articular se dirige en dirección inferior y sin estar en contacto con el reborde glenoideo inferior, y además de esto la diáfisis del húmero se orienta en dirección superior. También son frecuentes la abulsión y la rotura del manguito rotador, la lesión del pectoral, la fractura del húmero proximal y la lesión de la arteria axilar o del plexo braquial. En la clínica, el paciente se encuentra en posición de saludo. El húmero está bloqueado en 110 grados hasta 160 grados en abducción y en antepulsión. Presenta dolor importante y es típico palpar la cabeza del húmero sobre la parte lateral del tórax, en la axila. Casi siempre aquí suele haber lesiones neurovasculares asociadas. Se puede presentar la triada de Stimson, la cual consiste en la elevación del brazo por encima del ángulo recto, que es la posición de saludo, una rigidez absoluta en dicha posición y dolor intenso en el mínimo intento de descender el brazo. El diagnóstico también consiste en una serie traumatológica de hombro, proyecciones anteroposterior, escapular en Y y axilar. En la radiografía anteroposterior se muestra la luxación inferior de la cabeza del húmero, con la diáfisis del húmero dirigida en dirección superior a lo largo del borde glenoideo. Aquí la calidad de la imagen es muy mala, pero pues no puedo encontrar otra más clara. Y el tratamiento no quirúrgico de estas lesiones son una reducción mediante maniobras de tracción-contracción, la tracción axial, la cual se debe realizar siguiendo el eje del húmero en dirección superolateral, disminuyendo de forma progresiva el grado de abducción del hombro. Y la contratracción se aplica colocando una sábana alrededor del paciente y ejerciendo fuerza en la misma dirección, pero en sentido contrario con el vector de tracción. Aquí hay un ejemplo de cómo se haría. Y además de esto se debe inmovilizar el hombro con un cabestrillo de 3 hasta 6 semanas, según la edad del paciente. El tratamiento quirúrgico aquí pues sería una reducción abierta, donde la cabeza del húmero luxada abre un
ojal en la cápsula inferior y en las partes blandas adyacentes, lo cual impiden la reducción cerrada. Entonces, en este caso, está indicada una reducción abierta. Ahora, las superiores, que también son muy raras, y estas son aún más raras que las inferiores. Existen diferentes mecanismos de lesión, entre los cuales puede ser una fuerza extrema en dirección anterior y superior aplicada de forma directa cuando la extremidad está en abducción. Por ejemplo, en una caída desde una altura sobre la extremidad superior y de manera que la cabeza del húmero se desplaza en dirección superior desde la cavidad glenoidea. También suele asociarse a fracturas del acromion, la clavícula, el proceso coracoides, el troquíter y el troquín, así como a lesiones de la articulación acromioclavicular. Puede asociarse a lesiones de partes blandas y a la musculatura adyacente. En la clínica, el paciente generalmente acude sujetando en abducción la extremidad superior, que se encuentra también acortada. El examen físico va a revelar una cabeza del húmero palpable fácilmente por encima del acromio. Y en cuanto al diagnóstico, aquí también es una serie traumatológica del hombro afectado, proyecciones anteroposterior, escapular en pie y axilar. La proyección anteroposterior es la diagnóstica y al observarse, es diagnóstico porque se observa la luxación de la cabeza del húmero por encima del acromion. Aquí se ve un poquito encima. El tratamiento. Aquí hay que intentar la reducción cerrada con analgésicos y sedantes. Para facilitar la reducción es posible aplicar tracción axial en dirección inferior con contratracción junto a un componente de tracción lateral. Aquí no pude encontrar una imagen para representarlo. Entonces, pues, solamente escrito. Una luxación irreductible también puede necesitar una reducción abierta. En este caso sería de cirugía, pero pues sería muy raro. Y las complicaciones de estas serían complicaciones neurovasculares, que pueden ser por la tracción y se van a resolver tras la reducción de la luxación. Y eso sería todo. A ver, Guerrero, pasa donde tienes las maniobras de reducción. Aquí está. La de la sábana. Esa. Bueno, a ustedes es muy probablemente que les toque atender a estos pacientes, ya sea en el internado o en el servicio social. Esta es mucho más fácil de realizar y casi siempre hay alguien que les pueda ayudar en las unidades. A veces hasta el familiar del paciente, si no tienen un ayudante del equipo médico. Pero casi siempre la tracción o el que va a hacer la reducción es el que está sujetando la extremidad. Y lo que deben de hacer es que deben de traccionar de manera suave pero constante y cada vez aumentando más de intensidad sin aflojar y empezar a traccionar en dirección hacia donde se luxó el hombro. Por ejemplo, esa anterior, que fuera una luxación anterior, vamos a traccionar hacia distal y ligeramente hacia anterior, unos 20 grados. Mientras que la otra persona está haciendo la contratracción. La fuerza de esa persona que está sujetando el brazo debe de ir incrementando poco a poco. No debe ser un jalón brusco, debe de ser lento pero constante. Y ya una vez que consiguieron una relajación de los ligamentos, entonces va a ser maniobras de rotación interna y externa acompañadas de aducción y abducción para tratar de sentir un cluck, que es cuando se reduce. El dato inequívoco de que lo hicieron bien es ese, que se oye un clic y dos,
se recupera la forma turgente del hombro, la convexidad. Deja de estar plano, como el signo de la charretera. Ese es el signo característico de la luxación glenohumeral. Entonces, cuando se reduce, su turgencia, su convexidad. Y 3, el dolor. El dolor desaparece. Cuando el hombre está luxado, duele muchísimo. Cuando lo reducen, desaparece casi al instante la intensidad de dolor. Estos son los datos de que lo hicieron bien. ¿Sí? Está esa y la que seguía, la que tenías ahí antes, después de esta. Aquí. Puede ser esa que ponen ahí de maniobra hipocrática. Yo casi más bien no la he hecho porque es un poquito más incómoda para el paciente, para ti. La de Stimson, que también se puede conseguir, sobre todo para luxaciones posteriores. Esa de Milch casi no se hace. Y la otra es la de Cocker. Esa sí la podemos hacer cuando estemos solos, no tengas a nadie. La que sigue será la de Cocker. Pasa la que sigue. Sí. Ahí está pequeñita del lado izquierdo. Haces abducción con rotación externa, después aducción sin perder la rotación y ya que llevaste el codo a la línea media, le das rotación interna. Es un poco difícil, pero también se puede hacer. Si no tenemos a la mano un inmovilizador de esos prefabricados, póngale un vendaje como el que está en medio, un Belpom. Siempre protejan la axila con un cojín de tela, de guata o de algodón para que no se vaya a macerar la piel. Pero si están en la ciudad o un medio donde exista el inmovilizador y le dicen al familiar que se los consiga, siempre se los compran. ¿Cuántos intentos hay que hacerle si no lo logro meter ahí en urgencias? A ver, Torres, ahí tienes tu paciente luxado en urgencias, Torres Santiago. Doctor Torres, te va a ver la enfermera y te dice, hay una luxación de hombro, doctor. Tú llegas corriendo, preparas todo, lo canalizas, preparas tu sábana, le dices al camillero que te ayude y empiezas a hacer tus maniobras. ¿Hasta cuántos intentos vas a hacer ahí en urgencias? ¿20? ¿2? ¿Cuántos? ¿Alguien sabe? ¿Serían 2, doctor? A ver, Castillo, ¿tú qué opinas? Le está doliendo y le está doliendo un chingo. Y cada vez que le jalas el brazo te la va a mentar porque le vas a provocar más dolor. Pues solo uno, ¿no, doctor? Y tú solo uno, alguien dijo 2. Oyuki, ¿tú qué piensas? Creo que solo uno, ¿no, doctor? ¿Qué? En realidad no hay un número determinado de cuántos intentos le vas a hacer, pero tú tienes que valorar al paciente datos de dolor, tratar de explicarle que lo que le vas a hacer es una maniobra que le va a causar dolor, pero que si lo haces bien, se le va a quitar. Por lo general se hacen 3 intentos, si no puede a lo mejor un cuarto intento, pero ya le pasaste analgésicos. Y si ya después de 5 intentos no se logra la reducción, entonces sí lo metes a quirófano y bajo sedación, completamente dormido el paciente, es mucho más probable que ya lo logres. Si ni así se logra la reducción, entonces hay que abrirlo, hay que hacer una reducción abierta y ver qué es lo que se está interponiendo para que no se logre la reducción. ¿Preguntas, dudas? Bueno, mañana vamos a revisar un tema relacionado con esto, pero que es aquellos pacientes que han sufrido muchas luxaciones de hombro y que tienen ya un hombro inestable, ¿sí? Ese hombro inestable va a requerir un abordaje distinto, un diagnóstico distinto y un manejo distinto.
Entonces mañana vamos aquí a las 8, esas se las voy a presentar yo. Y ya después hablamos sobre las luxaciones de codo y la triada terrible del codo. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, Está bien, doctor. Gracias. Gracias. Sí, doctor, gracias.